buenos días. Iniciamos esta primera edición del noticiero 24 horas en esta jornada de jueves. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Muy buenos días, Mariel. Amigos, ¿cómo están? Nosotros listos ya para brindarles todas las informaciones, esperando que tengan una excelente jornada. Comenzamos entonces con las noticias más destacadas a través de nuestros titulares. En La Paz se emite alerta roja por tormentas eléctricas y piden evitar circular por la avenida Costanera y cerca de ríos. La Gobernación de La Paz solicita 10 millones de bolivianos a la Asamblea Departamental para la atención de emergencias por las lluvias. La diputada de Creemos, Laura Rojas, señala que el MAS nunca cumple acuerdos y no tiene voluntad política ni compromiso para tratar la cesación de mandato de magistrados y realizar primarias abiertas. El presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, niega algún tipo de acuerdo con la participación de Evo Morales sobre asuntos del Senado. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, confirmó que en la revisión de documentos se inhabilitó a las dos únicas mujeres postulantes por el departamento de Cochabamba. A 3 años de la detención de la expresidenta Yanine Áñez, solicitan al juez dar celeridad al proceso y señalar fecha y hora para que se dé inicio al juicio por los hechos de 2019. La alcaldesa Eva Copa afirma que los promotores del revocatorio en su contra no lograron las firmas e incumplieron plazos de forma intencional. Esperará el pronunciamiento del TED de La Paz. En el ámbito internacional, guerra Israel-Hamás, aterrador número de niños muertos en Gaza por hambre. El título del contexto de hoy es Elecciones judiciales, una cuestión de género. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. El pasado domingo 10 de marzo se cerró el plazo para los candidatos para la presentación de candidaturas a uno de los estamentos máximos dentro del poder del Tribunal Constitucional, Judicial, Agroambiental o Consejo de la Magistratura. Se presentaron al final 715 candidatos y candidatas. A partir del cierre de esta primera etapa, se abrió el proceso de verificación de la correcta documentación de habilitación de los postulantes. Pero aquí surgió una constatación. El número de mujeres candidatos a un cargo no alcanzaría para cumplir el requerimiento de la paridad de género. No faltó quien propusiera que se amplíe el tiempo de registro o se declare nulo el proceso. Al final, no se aceptó ni una ni otra propuesta. La Comisión Mixta de Constitución inició la verificación de los requisitos habilitantes de los postulantes y se determinó que la carencia en algunos departamentos se ocupe por aspirantes de otras regiones, tal cual establece la ley. En pocas palabras, el proceso continúa a la espera de saber qué pasará más adelante. La elección de autoridades judiciales que se cumple este 2024 es la tercera experiencia en Bolivia y un fenómeno en la región, pues en los países vecinos no se eligen las autoridades judiciales. Es decir, que en Bolivia llevamos al extremo las posibilidades democráticas, no solo porque elegimos jueces magistrados, sino porque además le damos el componente, el toque de género y étnico. Es decir, también se debe llenar la casilla indígena. ¿Esta modalidad es buena o mala? ¿Se debe medir más la capacidad de un jueza por su género o por su cuestión étnica? ¿No sería mejor elegir a alguien porque es realmente capaz? Es decir, no es porque sea varón, mujer o indígena. Bueno, la polémica estuvo abierta y seguramente estará abierta.
Pero como dijimos, ya hay 2 experiencias previas en la elección de estas autoridades. Según datos oficiales, en 2011, casi la mitad de los elegidos fueron mujeres, 43%, en aplicación de la exigencia normativa de paridad. En 2017, 10 de las 26 candidaturas elegidas correspondieron a mujeres. 15 de los 26 elegidos para cargos en el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. En 2017 las elecciones fueron más caóticas. En esos comicios se impuso el voto nulo como manifestación de desacuerdo con el proceso electoral realizado el domingo 3 de diciembre. Se impuso por encima del 55% sobre un 12% de votos blancos y cerca del 30% de votos válidos. De 6,5 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, hubo un 22% de abstención y el 78% acudieron a los recintos electorales para elegir a los magistrados. Aquí una interrogante. ¿Se debe revisar primero si es bueno seguir eligiendo autoridades judiciales antes que cualquier otro factor? Según un estudio de la Universidad Austral de Chile en 2023, la cuestión de género en altos cargos del Poder Judicial se encuentra bajo la siguiente relación en Bolivia. Tribunal Supremo de Justicia, 9 magistraturas, de las cuales 8, un 89%, son asumidas por hombres y un 11% por una mujer. Consejo de la Magistratura, 3 consejerías, de las cuales 2, un 67%, son asumidas por hombres y un 33% por una mujer. Tribunal Agroambiental, 5 magistraturas, de las cuales 3, 60%, son asumidas por mujeres y 2, 40% por hombres. Tribunal Constitucional Plurinacional, 9 magistraturas, de las cuales 5, un 56%, son asumidas por hombres y un 44%, es decir, 4 son mujeres. Aquí volvemos a preguntarnos y nos parece muy importante. ¿Debe primar la cuestión étnica, la cuestión de género, para elegir jueces, o tienen que estar los mejores, sean varones, sean mujeres, o tal vez tengan un componente indígena? ¿Dónde debe primar la selección y la elección? Este es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos entonces con las últimas noticias en esta jornada de miércoles. Luego de darse a conocer el orden del día de la Cámara de Diputados, la bancada de Comunidad Ciudadana exigió la modificación de la agenda para poder incluir en lo que es la sesión el tratamiento de las leyes 073 y 075. Todas, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplan su deber constitucional y se debatan las 2 leyes antiprórroga, y hablo del proyecto de ley 073 y de la 075, que hasta el día de hoy, sin ningún sustento ni argumento sólido, ni político, ni legal, su persona ha rehuido y ha huido a su debate. Le quiero hacer recuerdo, señor presidente, que en la última sesión accidentada, en la que la violencia fue su característica principal, usted había declarado esa sesión por tiempo y materia. Lo que querría decir, en el marco de lo que establece nuestro Reglamento General de Debates, de que esa sesión debía agotar todo el orden del día que estaba contemplado en esa sesión. Y en ese orden del día estaba contemplado el debate de los proyectos de ley 073 y 075, que de manera arbitraria, abusiva y discrecional, su autoridad decidió no generar el debate y no contemplar, no tocar ni siquiera en el orden del día que estaba contemplado. A pesar Ha vuelto entonces este tema a la palestra pública. La pregunta es si los políticos del país, en este momento de crisis,
producto de los fenómenos climáticos también, deberían estarse ocupando de estos asuntos o de otros que hacen fundamentalmente, ¿por qué no?, la asistencia de las personas, a la economía que está muy requerida, ¿no es cierto? Pero bueno, acostumbrados como están a pelearse por este tipo de hechos, los políticos han vuelto a traer nuevamente al escenario público este debate. ¿Vale la pena? ¿Usted siente su opinión con relación a aquello? El tema en cuestión es que hay posiciones políticas como la que usted va a ver a continuación. La fuerza de voluntad y nuestro espíritu de superación, y probablemente por eso estamos aquí. Y expreso mi solidaridad porque yo veo acá y escucho y tengo algunos colegas que me informan de los arcistas, de todo el boicot y sabotaje que el día de hoy a ustedes le están haciendo, ¿no? Boicot y sabotaje, o sea, están frustrando su gestión como presidente de la Cámara de Diputados. Uno de los que más está ahí es Jerjes Mercado, obviamente, dice que es ingeniero, usa corbatas, pintudo con saco. Jauregui, ¿no?, que también lo está saboteando a usted, compañero Guaitari, ¿no? Incluso a tal extremo, compañero Guaitari, han dicho, no, creo que Guaitari no tiene la capacidad de elegir, mejor que dirija las sesiones más complejas Verónica Chalco, porque a ella lo van a respetar, porque es mujer y porque además habla fuerte, etcétera, etcétera. Porque además le va a meter nomás sin hacer caso a nadie, ¿no? Entonces, duele, compañero Guaitari, que un compañero indígena lo utilicen, lo vean como florero, como adorno, ¿no?, como un títere. A propósito de este tema, también se ha pronunciado el diputado del Movimiento al Socialismo perteneciente al ala arcista. Estamos hablando de Jerjes Mercado, quien ha comentado que no se habría cumplido el acuerdo de la Comisión Bicameral Multipartidaria del pasado 2 de febrero. El legislador asegura que antes de tratar las leyes 073 y 075 se debe aprobar en ambas cámaras por al menos 4 créditos. Bueno, el acuerdo que firmamos el 2 de febrero era muy claro que tenían que ser aprobados mínimamente 4 créditos en ambas cámaras antes de tratar las 73 y las 75. Pero también el punto 3 del acuerdo estipulaba que hasta el 9 de febrero tenían que estar aprobadas y sancionadas esas leyes, es decir, aprobadas en ambas cámaras, y no se ha cumplido. Los opositores que firmaron ese acuerdo, ustedes son testigos cómo han intentado por todos los medios de boicotear y hasta sabotear por la vía de la violencia la aprobación de esos créditos. Ellos han incumplido los acuerdos desde el primer día. Nosotros estamos insistiendo en que se cumpla, porque si hoy no cumplimos, entonces ¿qué tipo de diálogo vamos a tener después? No haber confianza en nada, ¿no es cierto? Si teniendo acuerdos firmados que tienen que ver con la política de crédito, con temas tan esenciales para el país, y no se cumplen, entonces ¿de qué diálogo podemos hablar más adelante? Y ese es el juego político, ¿no es cierto? Me hace muchos recuerdos si revisamos la historia, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada le dijo a Banzer, mis manos ya no están atados, ¿no es cierto? Esa es la política, firman con el dedo y posteriormente borran con el codo. Esto al parecer es lo que ha sucedido en esta suerte de acuerdo que ha existido previo al tratamiento de estas leyes. Pero esto es lo que pasa en política, ¿no es cierto? Y los reclamos vienen a continuación en función a quién está cumpliendo y quién está incumpliendo los compromisos. Bueno, aquí es clarísimo, no se cumplen los acuerdos. Hubo un acuerdo también antes, ¿no?, que se tenían que tocar las 073 y 075 para la aprobación de los créditos, pero sin embargo ustedes vieron el bochorno en que se convirtió la Asamblea de Diputados en querer que se modifique el orden del día, pero no le dio la gana al presidente Guaitari, no lo ha cumplido el acuerdo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues no, que no hay un compromiso, que no hay voluntad política del gobierno para hacer las cosas
cosas bien y lastimosamente faltar a tu palabra y faltar a un compromiso, después mentir, es engañar, ¿no? Y hay más repercusiones acerca de este tema. También se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien niega supuestos acuerdos con el expresidente Evo Morales en torno a las decisiones que involucran la instancia camaral que preside la Asamblea Legislativa. Andrónico Rodríguez dice que Evo Morales no tiene nada que ver. Escuchemos. Y nos apena mucho que nuestro propio gobierno esté manejando en reuniones internas y también anteponiendo ante la agenda mediática sobre el Evo ha firmado a través de Andrónico un acuerdo donde contempla la aprobación de las primarias abiertas y siguen con la misma intención y el libreto de repetir que hubo acuerdo para las conformaciones de las directivas, comisiones y comités el año 2023, en noviembre del año pasado estamos hablando. Por eso es importante aclarar una cosa, es acuerdo político y otra propuesta de agenda legislativa. Y acá quiero dejar bien claro y de manera muy firme, no tiene absolutamente, en esta cuestión, no tiene nada que ver el hermano expresidente Evo Morales. ¿Qué es lo que arguyen muchos propios compañeros nuestros? El Evo ha instruido y el Andrónico obedece. Totalmente falso, y lo digo con toda sinceridad y firmeza, que no tiene que ver en lo absoluto el hermano Evo en estas cuestiones de decisión en el Senado. Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, no recibo libretos, qué hacer en el Senado para que después la responsabilidad me caiga a mí. Estamos haciendo lo que es correcto. Vamos a cambiar de tema, sigamos en ámbitos político-judiciales, podríamos decir, ahora que se está produciendo esta etapa de revisión de todos los documentos que han presentado quienes están postulando a un cargo dentro del Poder Judicial. La cuestión de género ha estado presente, ¿no es cierto?, porque se tienen cuotas que cumplir. Se había salvado un primer escollo señalando que esta paridad de género se iba a adecuar en función no solamente a la cantidad, sino también a quienes componen este conjunto de representantes o de candidatas en este caso. Se iba a apelar a el ámbito distrital departamental. Pero bueno, resulta que no habrían candidatas por Cochabamba. ¿Se da cuenta? Es decir, que sobre llovido mojado. Dos postulantes, damas que se han presentado al TCP por el departamento de Cochabamba, han sido inhabilitadas por el Pleno de la Comisión Mixta de Constitución, precisamente porque no estuviesen cumpliendo los 8 años que establece la convocatoria de desempeño en el conocimiento del derecho constitucional, derecho administrativo o derechos humanos, elemento que es parte de la convocatoria y de la ley 1549 y requisito que no se habría cumplido. En mérito a esto es que ambas postulantes han sido alejadas de este proceso. Si bien la siguiente etapa, que va a iniciar el día lunes, permitiría que éstas puedan impugnar la decisión de la Comisión Mixta de Constitución, hasta no tener mayores elementos, considero que ambas damas abogadas han sido alejadas por lo menos momentáneamente. Creo que es prematuro poder referirnos con relación a este elemento. Veremos qué es lo que sucede con relación a los restantes 7 departamentos para que podamos tomar esta determinación. A propósito de este tema, desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Ciudad del Alto, que forma parte veedora del proceso de las elecciones judiciales en esta urbe, indican que el día de ayer se revisaron 36 carpetas, de las cuales entre las observaciones están el idioma hablante nativo y también el tema de género. Veamos. Que estamos en esta preselección de magistrados del Estado Plurinacional de Bolivia. Si hemos podido observar, no hay mucha presencia de las mujeres que se han presentado, ¿no? Abogadas, mujeres, profesionales
Por ejemplo, son dos mujeres casi por departamento que se tiene en Cochabamba, en Santa Cruz, muy poca participación, y también de la representación indígena originaria igual no hay mucha participación. Por ejemplo, en Tarija, cero, ni uno se ha presentado del departamento de Tarija. La Paz se tiene por lo menos que han presentado, pero para que haya eso que establece en nuestra Constitución de que tiene que haber la equidad de género y la paridad, eso no está viendo, está faltando. Había una discusión de que pues, se podía ampliar para que puedan presentarse más. Observamos nosotros de que tiene que haber la equidad de género, tiene que haber las mujeres, algunas mujeres, bueno, por el hecho que dicen es mujer nomás. La abogada Cecilia Rocabado presentó su postulación al Tribunal Constitucional Plurinacional. A la vez señala que se debe tener una cultura jurídica de fácil comprensión. Afirma que es importante que la población se interese en el problema judicial. Sí, he presentado mi postulación el día domingo al Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos que tener una cultura jurídica fácil de comprender, de acceso a la población, que entienda cómo ha resuelto la autoridad judicial ese problema que le ha puesto en su consideración. Y el juzgador considerar que al resolver ese problema no es solamente dos partes en conflicto, es la sociedad en su conjunto. ¿Qué sucede en la justicia constitucional? Se remiten, por ejemplo, acciones de defensa, en defensa de derechos, sentencias que se cumplen en forma inmediata, pero vuelve del Tribunal Constitucional después de un año, después de 2 años. Sí hay un esfuerzo por reducir esos tiempos, pero después de un año, imagínense, han cambiado las realidades y se producen nuevamente conflictos por esa dilación. Que se acerquen las autoridades judiciales directamente con las partes, especialmente en un nivel como es de las altas autoridades. Sin embargo, hay formas de acercamiento. Por ejemplo, el hacer programas de educación popular de los derechos fundamentales, de los casos que emiten, es precisamente realizar una interpretación conforme a lo que se ha buscado en una asamblea constituyente y darle el verdadero contenido. Es importante que la población se interese en este problema porque justamente es su problema. El problema de la justicia tiene que ver absolutamente con todos. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos abordaremos el tema de las inundaciones que no solamente están teniendo efectos en La Paz, en otros distritos del país. Y mucha más información. Quédese con nosotros, no se vaya.